Perspectivas. RTM. Entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Dios. Bienvenido, apreciado oyente, una vez más a Perspectivas RTM. Hoy Perspectivas Misiones. Qué alegría hablar una vez más de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Llevar el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza a todo rincón. Los grupos indígenas, todos los que están allí en estos sectores necesitan conocer el mensaje. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las misiones. Nos acompaña una vez más el pastor Joshua Chan. Pastor, bienvenido una vez más a Perspectivas RTM. Muchísimas gracias, queridos. Es un privilegio, un honor estar con ustedes más una vez. Gracias por la invitación. Y queridos oyentes, estamos muy agradecidos a Dios por acompañarnos en estas etapas. Gracias, pastor. Y también estamos aquí con Tatiana. Tatiana, ¿cómo estás tú? Bien, Estela, pastor y oyentes. Espero que este programa, pues como siempre, sea de gran bendición para cada uno de ustedes y que Dios hable a sus corazones. Bueno, y entremos entonces en materia. Seguimos hablando de la tarea del misionero. ¿Cómo llega el misionero al campo? Y hoy hablamos de esos choques culturales. Entonces, pastor, hablemos un poquito de cómo hacer que las personas entiendan el evangelio que yo tengo que contarles. Ese mensaje que tengo para darles, cómo hacer que ellos lo entiendan. Sí, es un tema muy interesante, importante, también un poco polémico, porque el mundo hoy que sabemos está bastante dividido en sus etnias, culturas, naciones y costumbres diferentes. Se imagina que hay por lo menos 17,000 naciones diferentes en este mundo que vivimos. No estamos hablando de países, porque en un país puede haber varias naciones como culturas diferentes. En Colombia tenemos por lo menos 68 naciones diferentes. Entre ellos, no estoy hablando de los mestizos que fueron descendientes de los españoles y la mezcla, no estoy hablando de eso. Estoy hablando netamente de pueblos tribales originarios que ya vivían en Colombia antes de la colonización española. Quiere decir, un país puede tener varias naciones o etnias diferentes. Por eso, entre 220 países más o menos en el mundo que existen, hay más de 17,000 naciones o etnias diferentes. Por eso, todas esas etnias tienen sus costumbres y culturas diferentes uno de los otros. Imagínense la complejidad que hay si un misionero quiere llevar el evangelio para uno de esos. No es para un país, no es para una sociedad, pero para una nación. Y al mismo tiempo el reto que tenemos, ¿no? Es llegar a esas 17,000 etnias con el mensaje del evangelio. Sí, es un reto enorme. Y como Jesús había dicho, y ya oímos sobre este versículo en San Mateo 24:14, dice Jesús, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, como el mundo que conocemos, el cosmos, como testimonio a todas las naciones. Y estas naciones, Jesús se refería a las etnias. Entonces, todas estas etnias deben escuchar el evangelio predicado. Y hoy tenemos, gracias a Dios y el Espíritu Santo guiando todas las naciones hacia el evangelio también, tenemos más de 9,000 de estas naciones que ya tienen evangelio. Quiere decir, más de la mitad conoce el evangelio, tienen iglesias, pero 7,000 y 7,500 todavía no tienen el evangelio en sus naciones, en sus comunidades. Por eso, ahí está el reto, el gran desafío de poder llevar el evangelio a estas naciones. Entonces, el tema de hoy es cómo llevar este evangelio. El evangelio no puede cambiar, ¿verdad? El evangelio es la palabra de Dios. El evangelio es el poder de salvación y esto no podemos cambiar. Pero las personas que no entienden cómo lo entendemos, ¿de qué manera podemos llevar? Entonces, ese es nuestro reto de hoy y queremos hablar un poco sobre eso.
Qué bueno, pastor. Pues muy interesante saber que nosotros tenemos un mensaje, pero necesitamos llevarlo a una cultura diferente y necesitamos salir de mi concepto cultural para conocer el concepto cultural de la otra persona y llevarle este evangelio que no cambia a esa cultura. Amén, exactamente eso, Estela. Entonces, a mis queridos oyentes, les pido perdón porque aquí estamos grabando esto, pero les voy a explicar. Estoy colocando un cocar. Un cocar es una plumaje de los pueblos indígenas. Entonces, este plumaje muchas veces representa el liderazgo, también caracteriza el pueblo de ellos, quiere decir la etnia y el costumbre de cómo ellos están vistiéndose. Entonces, este que se llama cocar, se coloca en la cabeza y tienen plumaje de guacamayos. Ahora usted verá, el mundo hoy, los ambientalistas, los antropólogos dicen que nosotros no podemos matar los guacamayos que están en extinción, pero los guacamayos son parte de la vida de los indígenas tribales en el campo. Entonces nosotros estamos llevando una perspectiva hacia ellos, diciendo que tenemos que preservar la naturaleza. Al mismo tiempo, el mundo está diciendo que los tribales indígenas originarios tienen que preservar sus culturas. Ahí entonces, entre ellos mismos están entrando en choque. ¿Cómo puedo preservar mi cultura si no me dejan hacer lo que yo hacía? Quiere decir, Ujú. matar un guacamayo, hacer el plumaje para que mi cultura sea preservada. Ahí entran en choque, ¿no? Y en este dilema entramos nosotros como misioneros. Queremos llegar hacia ellos y nos separamos, estamos viendo cómo ellos están viviendo. Por ejemplo, unos 100 años atrás, cuando uno de los primeros misionarios estaban llegando a estas culturas diferentes, ellos vieron que cómo ellos usaban plumajes, pinturas, usaban aderezos, collares de dientes de caimán, de dientes de tigre, de dientes de mono. Entonces todo eso al que llevaba el evangelio parecía satánico, de una manera diabólica, porque de verdad, como ellos no conocían a Dios, ellos invocaban, ¿qué? Espíritus. Ajá. Entonces el misionero llega en este contexto y claro, existe un choque inmediato de mi percepción de la sociedad y la cultura, de las costumbres que yo vivo, porque de donde yo vengo, digamos, soy americano y mi costumbre de vestir ropas, y si yo soy el líder de una iglesia, tengo que estar con una camisa, con una corbata, con un saco, ¿sabe? Esa imagen de pastor, digamos. ¿Y Ujú. cómo voy a llevar el evangelio hacia ellos que están casi desnudos y solo tienen un cocar y un collar en su cuerpo que determina quién ellos son y que determina la etnia que ellos pertenecen? ¿Cómo podemos decirles que Dios les ama? Y muchas veces el error que habíamos cometido es que le decimos, tienen que dejar todo eso para atrás para que se conviertan en cristianos. Entonces, en vez de decirles la verdad, les decimos, ustedes paren de hacer esto para que se conviertan en cristianos. Y ese es el problema, porque muchas veces el costumbre de no hacer no quiere decir que usted está entregando su vida a Jesús. Por ejemplo, en la ciudad, si vemos una persona que está fumando, le decimos, usted tiene que parar de fumar para que sea cristiano. El tipo puede parar de fumar, cuestiones de salud y todo, pero su corazón no quiere decir que ha sido entregue para Jesús que es su Salvador. Ajá. Dejar de hacer una cosa no quiere decir que es cristiano. Ser cristiano, ser seguidor de Jesús, implica que nosotros tenemos que entender el poder del Evangelio que fue dado para mí en la cruz del Calvario cuando Jesús murió, fue sepultado y resucitó por mí. Y si yo creo en eso, tengo la vida eterna. Muchas personas no hemos podido comunicar eso. Solo hemos dicho, cambien, cambien el sistema, cambien, muden el contexto, muden eh, su manera de hacer las cosas, pero eso no es el Evangelio. Ajá. Por eso nosotros entramos
en problemas teológicos y misionológicos cuando estamos llevando el evangelio para otras personas. Esta palabra que yo les voy a decir ahora, contextualizar el evangelio, es muy importante. Entonces, esa será una cosa que debemos discutir. Pastor, y a mí me surge una duda. ¿Cuál será esa práctica cultural que a ti todavía de pronto te cueste aceptar? Teniendo en cuenta que ya llevas mucho tiempo ahí, me gustaría que nos contaras a nosotras y a los oyentes sobre eso. Mm, Bueno, ya he vivido tanto, he entrado en tantos lugares que no me sorprende, pero hay todavía prácticas que van contra la palabra de Dios. Sí, hay prácticas culturales dentro de cada cultura que la Biblia es contra. Por ejemplo, matar las personas. En Ujú, cualquier cultura es una ley universal, sea bíblica o no, ujú, porque Dios colocó en los 10 mandamientos, no matarás, ¿cierto? Y es algo universal. Pero hay culturas todavía, que por la ley de la sobrevivencia, eso es lo que antropólogos dicen, ellos están matando. La ley de la sobrevivencia. Si no te mato, yo me muero, entonces te ujú. voy a matar. Existe eso todavía en muchas partes tribales del mundo. Eso viene por causa de protección del territorio, protección alimentar, porque si otra etnia entra en su territorio, quiere decir están robando el alimento, la caza, la pesca, la agricultura de ellos. Por eso, defensivamente, ellos van a hacer eso. Pero es una práctica que no podemos aceptar. Otra cosa es antropofagia. Esto es muy complejo, porque antropofagia quiere decir son caníbales. Ujú. Uy, ahí me vas a decir, hay caníbales todavía en el mundo. Wow. Realmente, yo no he ido a una comunidad que practica eso todavía, pero he ido a una comunidad a donde hace unos 30, 40 años atrás ellos comían. Quiere decir, tal vez todavía hay lugares donde si el evangelio no entró, ellos todavía están en el pecado de la oscuridad, cometiendo esos errores, porque todavía nadie le ha llevado el evangelio, que es luz, para que podamos saber qué es errado, qué es cierto. Am- Antropofagia. Uy, Amén, pastor. Y como el tiempo es muy corto, ya estamos llegando al final de este espacio, pero quiero cerrar con algo, pastor. Usted me corrige si de pronto yo digo una imprecisión. Cuando nosotros vamos a llevar el evangelio, no solamente allí a los pueblos tribales, sino incluso aquí en las ciudades, si nosotros vamos a compartir el evangelio, no podemos llegar a prohibirle a las personas o a hablarle a las personas de lo que ellos están haciendo mal. Tenemos que primero conocerlos y luego presentarles el mensaje, presentarles a Dios, presentarles el evangelio antes de decirles qué están haciendo mal. exactamente. Usted entonces colocó la base para nuestra próxima charla, porque cuando llevamos el Evangelio, si no conocemos el contexto a donde este Evangelio va, imagínense, Jesús dio una parábola de las semillas. El sembrador fue y algunas semillas cayeron en la calle, en la piedra y otros en suelo fértil. El trabajo de contextualizar es conocer ese campo. Si yo conozco el campo, en vez de botar las semillas en la piedra o en el suelo, voy a buscar un lugar donde está fértil y Ujú. voy a sembrar las semillas en esos lugares. Ese trabajo de contextualizar es reconocer el campo, y cuando reconocemos el campo podemos llevar el evangelio de la verdad que no cambia para un contexto que siempre está cambiando. Entonces podemos usar algunos puentes dentro de la cultura para poder hablarles de la verdad que no cambia. Y la cultura siempre está cambiando. Por eso, nuestro próximo tema, contextualizar el evangelio hacia estas culturas diferentes. Amén. Bueno, así llegamos al final de Perspectivas RTM Misiones. Recuerde, vamos a continuar hablando de esos choques culturales y cómo llegar a los pueblos tribales con el mensaje del Evangelio. Así que no se puede perder en 8 días una vez más Perspectivas Misiones, aquí hablando con el pastor Joshua Shah. Pastor, muchísimas gracias y nos vemos, nos hablamos mejor dentro de 8 días.
Bendiciones. Amén. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Compártenos tu perspectiva del programa de hoy al +57 304 411 8020. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como RTM Colombia. Perspectivas. RT